que más odias de esa persona. Eso tuyo que no puedes ver. Eso es exactamente lo que más odias de otros. No porque seas igual que ellos, porque llevas esa misma parte dentro, escondida, negada. Y verla en otro activa algo que no puedes explicar con lógica. Jung lo llamó la sombra, y es el concepto más incómodo y más útil que existe. Hoy vamos a ver exactamente qué te dice lo que odias, y por qué esa información vale más que años de terapia. Hay una señal que te dice cuándo estás viendo tu sombra proyectada en otro. La intensidad es proporcionada. Cuando la irritación que sientes ante alguien no tiene proporción con lo que hizo. Cuando no puedes simplemente observar el comportamiento ajeno sin activarte. Cuando la reacción es más tuya que del estímulo que la causó. Ahí está tu sombra, reconociendo algo que lleva dentro sin que lo veas. El que condena obsesivamente la arrogancia ajena, tiene una arrogancia propia que no reconoce. El que no soporta la debilidad en otros, tiene miedos propios que no puede admitir. El que juzga duramente la deshonestidad, se miente a sí mismo de formas que no ve. Esto no es una acusación, es el mapa más preciso que existe hacia lo que llevas tiempo sin ver. Escribe en los comentarios una sola palabra: sombra. No como algo negativo, como algo que ya no puedes seguir ignorando. Jung también hablaba de la sombra positiva, y que muy pocos mencionan. La sombra no solo tiene lo que niegas porque es inaceptable, también tiene lo que niegas porque es demasiado bueno para creértelo. Tu inteligencia que minimizas, tu talento que escondes, tu fuerza que disfrazas de humildad. Cuando admiras a alguien de forma irracional, a veces estás viendo tu sombra positiva, las cualidades que tienes pero que no te permite reclamar. Y ese reconocimiento es tan liberador como incómodo. Jung también hablaba del proceso de integración de la sombra. No significa actuar desde tus partes más oscuras. Significa reconocerlas, nombrarlas, incluirlas en tu comprensión de ti mismo. Y al hacerlo, pierden el poder que tenían cuando estaban escondidas. Porque lo que ves, puedes elegirlo. Lo que no ves te controla. Siempre. Sin excepción. La integración de la sombra no te hace más oscuro, te hace más completo, más capaz de empatía real, más resistente, más claro sobre lo que importa, porque ya no gastas energía en negar lo que eres. Lo que odias de otros es tu propia sombra, y eso no es una condena, es una invitación a mirarte más honestamente, a dejar de atacar afuera lo que llevas dentro, a usar la irritación que sientes como información en vez de solo como reacción. Jung también hablaba de la sombra colectiva, y que es igualmente importante. Lo que una sociedad no puede aceptar de sí misma, lo proyecta en otros grupos, en otras culturas, en otras razas, en otros países, y los ataca con la misma intensidad irracional que una persona ataca su propia sombra. El odio más intenso casi siempre tiene una raíz interna, no externa. Y la única forma de reducir ese odio no es atacarlo desde fuera, es integrarlo desde dentro. Jung también describía algo sobre el proceso de individuación que conecta con todo esto, que convertirse en quien realmente eres requiere integrar tu sombra, no solo la oscura, también la luminosa. No puedes ser completo si solo aceptas la mitad de ti mismo. No puedes tener paz si hay partes de ti constantemente en guerra con otras. Y no puedes relacionarte de verdad con nadie si solo muestras la versión curada. Lo que odias de otros es tu propia sombra. Y eso no significa que seas igual que lo que odias. Significa que hay algo relacionado dentro de ti que lleva tiempo sin ser visto. Y que ver eso, aunque incómode, es el trabajo más importante que puedes hacer. No para los demás, para ti. Porque una persona que conoce su sombra ya no necesita atacarla en otros. Puede ver a los demás con más claridad, con menos proyección,
con más compasión real. Y esa compasión real no es la que finge que todo está bien. Es la que ve el sufrimiento del otro porque reconoce el propio. Antes de terminar, hay algo que vale la pena nombrar. Que todo lo que acabas de escuchar no tiene valor si se queda en información. El valor está en lo que haces con ello, en las preguntas que te haces esta noche, en la conversación que tienes contigo mismo cuando el ruido para, en la pequeña elección diferente que tomas mañana en un momento que antes habrías repetido en automático. Esas elecciones se acumulan y con el tiempo ya no reconoces al que antes reaccionaba desde el miedo, porque dejó de ser tú, porque tú ya eres alguien que elige. Y esa diferencia, aunque invisible desde fuera, lo cambia absolutamente todo desde dentro. Hay algo que los grandes pensadores de la historia tienen en común, que sus ideas más importantes no llegaron de la comodidad, llegaron del sufrimiento, de haber vivido exactamente lo que estudiaban, de haber fallado, de haber perdido. Y esa experiencia personal es lo que hace que sus ideas sigan siendo verdaderas siglos después. No son teorías abstraídas de la realidad, son observaciones destiladas de ella. Lo que tú estás viviendo ahora mismo ya fue vivido por alguien antes, y documentado, y comprendido, para que cuando lo vivas, no estés solo en ello. Esa es la función real de la filosofía, no darte respuestas, acompañarte en las preguntas. Hay un momento específico en el proceso de cambio que casi nadie describe con precisión. El momento en que la comprensión intelectual y la comprensión emocional se sincronizan. Puedes entender algo con la cabeza durante años y seguir repitiendo el mismo patrón, porque la comprensión intelectual sola no transforma, solo informa. La transformación ocurre cuando lo que entiendes con la cabeza también lo sientes en el cuerpo. Cuando notas el patrón en el momento en que ocurre, no después. Y tienes ese segundo de pausa donde puedes elegir diferente. Ese segundo no llega de golpe, se construye. Con cada vez que te observas sin juzgarte. Con cada vez que nombras lo que está pasando en vez de solo vivirlo. Con cada vez que eliges la incomodidad de ver sobre la comodidad de no ver. Tarda más de lo que quisieras, menos de lo que temes. Y no es lineal. Hay días en que todo parece claro y días en que el patrón vuelve con toda su fuerza. Y eso no es fracaso, es el proceso. Lo que importa no es la velocidad, es la dirección. Y si la dirección es hacia quien realmente eres, todo lo demás es solo el camino. Jung también hablaba de los sueños como la vía más directa a la sombra. Cuando duermes, el ego baja la guardia y la sombra habla. Los personajes que te persiguen en los sueños, los que te amenazan, los que te resultan repulsivos. Jung los llamaba figuras de sombra, representaciones de las partes que no reconoces. No hay que ser experto para usar esto. Solo preguntarte, ¿qué personaje de mi sueño me activó más? ¿Qué representaba? La respuesta casi siempre señala algo tuyo que llevas tiempo sin ver. Lo que odias de otros es tu propia sombra. Y verlo, aunque incómodo, ya es el principio de la integración. Porque lo que ves puedes trabajarlo. Lo que no ves te trabaja a ti. Y esa diferencia entre ser trabajado por la sombra y trabajar la sombra es toda la diferencia entre vivir reactivamente y vivir desde la elección. Hay algo que vale la pena decir sobre el proceso de cambio que casi nadie menciona, que no ocurre de forma lineal, que hay retrocesos, que hay días en que todo lo aprendido parece haberse ido y que esos días no son señal de fracaso, son parte del proceso. El árbol no crece en línea recta, crece hacia donde hay luz, aunque eso implique torcer el tronco. Y la persona que crece de verdad tampoco lo hace en línea recta. Crece hacia donde hay verdad, aunque eso implique rodeos, retrocesos, momentos de confusión total. Lo que importa no es la velocidad, es que la dirección general sea la correcta. Y si la dirección es hacia quien realmente eres,
todo lo demás es solo el camino. Hay personas que leen o escuchan esto y sienten alivio. Por fin tiene sentido. Por fin hay una explicación para algo que no podían entender. Hay otras que sienten resistencia, que no quieren que sea así, que quieren que la realidad sea más simple, más justa. Las dos reacciones son válidas, y las dos dicen algo sobre dónde estás en este proceso. El alivio dice que ya estabas listo para ver. La resistencia dice que todavía hay algo que proteger. Y los dos puntos de partida tienen su camino hacia el mismo lugar. El lugar donde ya no te sorprende lo que ves en ti mismo. El lugar donde puedes mirarte con honestidad, sin que eso te destruya. El lugar donde actúas desde quien eres, en vez de desde quien crees que debes parecer. Ese lugar existe. No es teoría. No es promesa vacía. Es el resultado de hacer exactamente lo que los grandes pensadores describieron. Mirar hacia adentro, con honestidad, con paciencia, sin prisa, hasta que lo que buscabas afuera empiece a estar disponible adentro. Y cuando eso ocurre, todo cambia. No de golpe, pero de forma que ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti quiere algo diferente. Que lo de antes ya no es suficiente. Que hay algo más esperando ser vivido. Y esa sensación, aunque todavía no tenga forma clara, ya es la señal más importante que existe. La señal de que estás despierto, de que estás viendo. Y quien ve, ya no puede seguir como si no viera. Eso es un regalo, aunque a veces se sienta como una carga, porque ver implica responsabilidad, implica que ya no puedes ignorar lo que sabes, implica que las decisiones que tomes a partir de ahora son más tuyas que nunca. Y esa responsabilidad, aunque asuste, es exactamente lo que necesitas, no para ser perfecto, para ser real, no para no cometer errores, para cometerlos desde ti, desde quien realmente eres, no desde quien crees que debes parecer. Esa es la única versión de ti que puede crecer de verdad, la que no es condenada, la que no gestiona la imagen, la que actúa desde lo que realmente cree. Y esa versión, cuando aparece, es irreconocible para quien llevas años siendo, no porque sea mejor en el sentido convencional, sino porque por primera vez es completamente tuya. Jung también hablaba de la relación entre la sombra y la creatividad, que las personas que más han integrado su sombra son las más creativas. No porque la oscuridad genere creatividad directamente, sino porque quien conoce su sombra tiene acceso a más de sí mismo, más materia prima, más honestidad, más rango emocional para expresar. El que solo muestra su lado luminoso, solo puede crear desde ahí. Y eso produce exactamente el tipo de arte y pensamiento que deja a la gente indiferente. Porque no toca lo que la gente lleva dentro. Solo toca la superficie que todos ya conocen. Lo que resuena de verdad siempre viene de alguien que ha mirado su propia oscuridad y ha tenido el coraje de compartir lo que encontró ahí. Jung también describía el proceso de individuación como un viaje de por vida, no un destino, una dirección. Cada año hay más partes integradas. Cada año la sombra tiene menos poder, no porque desaparezca, porque ya no necesita esconderse. Lo que odias de otros es tu propia sombra. Y usar esa señal conscientemente es uno de los ejercicios más transformadores que existen. Cada vez que alguien te activa de forma desproporcionada, para, pregunta, ¿qué parte mía está reaccionando? ¿Qué lleva dentro sin ser visto? Esa pregunta no te da la respuesta de golpe, pero abre la puerta, y lo que entra por esa puerta siempre vale más de lo que cuesta abrirla. Jung diría que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta.